Buenas noches, una nueva emisión del Gran Nuevo Sistema. A veces me preguntan, ¿no? El otro día el editor publicó en el programa, a veces de dónde saco yo ciertas informaciones. Son 4 años ya que estoy dando vuelta con esto y hay mucha gente que me pasa datos, que me pasa información. Y hay cosas que yo no puedo decir. Hay cosas que realmente no las puedo decir. Me han pasado una información hace un par de meses, el otro día justamente hablaba con un amigo. Digo, ¿qué hay detrás de todo esto que está pasando en Argentina? Y uno sabe lo que hay detrás de todo esto. ¿Y quién está detrás de todo esto? Acá en Argentina. No hablemos de injerencia externa. Y me dijeron, no hables del tema. ¿Cuáles son las logias que están atrás de lo que pasa en Argentina? Y me pidieron, por favor, no toques el tema porque se sacan de medio en un segundo. Y otra cosa que me dijeron hace 2 semanas atrás, 3 semanas, sábado, hoy estamos grabando un viernes, 3 sábados atrás, una reunión que hubo en un lugar secreto de Buenos Aires, y yo cuando me enteré de esa reunión, quiénes estuvieron ahí, todo, dije, chao, está muy complicado la cosa en Argentina, muy complicado. Y uno ha estado viendo estos días un video de un reportaje que le hicieron a Luis de Lía y están llamando a la insurrección. Vamos a tocar el tema más adelante en este programa, porque la guerrilla está nuevamente en Argentina. Yo lo dije hace unos programas atrás. Gente no se percata a veces de las cosas. Estamos nuevamente como en la década del 70 con la guerrilla metida acá en Argentina. Y lo dije en el programa anterior que a mí me llamaba mucho la atención ese movimiento guerrillero en Paraguay, donde está la base norteamericana más grande de esta zona, de esta región. Y como uno sabe quién estuvo atrás de los movimientos guerrilleros de los 70 y 60, y empezamos a sospechar ya, ¿no? Creo que nos van a vacunar de vuelta. Y peor que nos van a vacunar, porque en aquel tiempo, en la década de 70, el pueblo por ahí estaba más movilizado que está ahora. No hablemos de la movilización de surdaje, que siempre los zurdos estuvieron movilizados. El resto de la población no estaba tan ingenuo como hasta ahora, que se compra todos los caramelitos y todas las cosas, los buzones que dando vueltas por ahí. Por eso yo creo que por la forma de ser del pueblo argentino hoy, me parece a todos mucho más complicado que hace 40 años atrás. Yo creo que esta vez se nos va la nación, se nos va la patria sí o sí. Yo ya tengo cada vez menos esperanza. Y cuando uno ve lo que se está moviendo atrás de todo esto, porque uno ve por un lado el surdaje en la calle hablando, y por otro lado ve a ciertos personajes que quieren aparecerse como los fiscales de la patria. En su momento fue Elisa Carrió, ahora aparece Margarita Stolbizer. Y yo a Margarita le haría 2 preguntas nada más, que se la dejaré picando ahí. ¿Por qué no involucra a Macri, Caputo y Calcaterra en la obra pública, en la denuncia sobre la obra pública? Y segundo, si tiene alguna denuncia hecha contra sus socios santafesinos, que están tan pegados con el narcotráfico. Ella ha hecho alianzas con ellos. Y no puede ignorar lo que está pasando. Con las manifestaciones que hubo estos días, de ayer, anteayer, en Rosario, en Santa Fe. Lo que está pasando en Rosario, 200 y pico, 300 asesinatos ya en lo que va del año. Rosario es la Chicago de la Argentina. La Chicago de los años 30 es el Rosario ahora. Y lo venimos diciendo hace rato de esto. Y Margarita Stolbizer arregló electoralmente con esa gente, ¿no? Con los socialistas de Santa Fe. Entonces, yo diría de que tengamos en cuenta quién dice las cosas. Vamos a comenzar el programa dando un pequeño pantallazo de cuál es la situación de Argentina hoy, conectando 3 hechos que aparentemente no tienen relación entre sí, pero al final van a saber que tienen relación entre sí. Oscar Poltronieri es el máximo héroe civil vivo que tiene la Argentina. Lo certifica una medalla, la Nación Argentina, el heroico valor en combate.
Solo 12 condecoraciones de ese tipo fueron entregadas luego de la Guerra de Malvinas. Poltronieri es el único soldado que la recibió, pero ya ni siquiera la luce. La guarda junto a otras medallas en una vieja y oxidada lata. Dice, en un momento pensé en venderlas a todas, no sabía cuánto me podían dar, pero yo necesitaba la plata. Después no lo hice. Antes preferí pasar la vergüenza de ir a pedir por los trenes, pero dejé porque me decían, anda a pedir a Galtieri. Uno de los máximos héroes no militares de la Guerra de Malvinas vive hoy en la pobreza más extrema. Su casa, la número 7, se tambalea sobre una calle de tierra. Poltronieri era un soldado analfabeto cuando fue a combatir a Malvinas. A los 12 años ordenaba vacas, hollaba vacas de madrugada, muchas veces en patas, y alguna frazada que se tiraba por la espalda para menguar las escarchas. Los fundamentos por los que le dieron la distinción más alta eran contundentes. Por haberse convertido en un ejemplo para sus camaradas, decía una frase. Otros decían que Poltronieri había tenido espíritu de lucha, sencillez, arrojo, que se ofreció como voluntario para misiones riesgosas y que en el combate de los Montes Dos Hermanas y Templeton operó eficazmente una ametralladora, deteniendo ataques enemigos. Siempre fue el último en replegarse, resultando sobrepasado en ocasiones por los ingleses. 2 veces se lo tuvo por muerto, pero logró reunirse siempre con su sección. Realidad, siempre más dramática que los argumentos, dice que Poltronieri salvó la vida de cerca de 150 de sus compañeros. En el informe que tengo están los detalles pormenorizados de que fueron los actos militares en Malvinas donde fue protagonista. Yo esto lo quiero relacionar con que se conoció el hecho que Adolfo Rodríguez Sá cobra la jubilación como expresidente, cargo que ocupó durante una semana. Y es probable que sería necesario conocer si Puertas y Camaño, que ocuparon el cargo durante un día, también lo cobran. Y también estaría en condiciones de pedirle a Federico Pinedo. La otra noticia es que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal incorporó en el Estado a Claudia Salomé Carreiras, su modista personal, mediante un contrato por obra que asciende a 9.000 pesos mensuales. La modista de Vidal accedió a un contrato en la órbita de la Secretaría General, cuyo trámite se inició en abril. Esta semana reclamó su cobro de haberes, que no se había efectivizado debido a que no presentó la documentación necesaria que requiere dicha contratación. Salomé Carreiras llamó furiosa la semana pasada a las oficinas de personal para quejarse de la falta de cobro de sus haberes. La respuesta de sus trabajadores fue la lógica: no se puede pagar hasta que no presente todos los papeles correspondientes. Debido al escándalo que realizó Salomé Carreiras, el personal empezó a preguntarse quién era la empleada y se enteró que era ni más ni menos que la modista de la gobernadora. Tras el episodio, el secretario general de la Gobernación, Fabián Perechotnik, decidió despedir al director de personal, Ricardo Caliaba. En solidaridad con el director inyectado por su confrontación con la acomodada, todo el personal técnico amenazó con presentar la renuncia a la Dirección General de Administración, entre ellos los directores de contabilidad, de contratación, de licitaciones y contratos y de compras y suministros. Ahora yo pregunto, ¿qué son Vidal y Rodríguez Sá al lado de Poltronieri? Este hombre se enfrentó cara a cara con los ingleses. Rodríguez Sá, cuando se encontró con la luz apagada hacia el Chalchamadal, se fue directo a San Luis, sin retirar la ropa de Olivos, del susto que tenía. Y Vidal no quiere usar la residencia para el gobernador que está en La Plata por miedo. Es una señal de quién maneja la Argentina. ¿Qué coraje puede tener esa gente para enfrentar a los enemigos de la patria? Yo le puedo asegurar que yo no sé si Poltronieri en estos 30 años que terminó la guerra habrá terminado la escuela, pero puedo asegurar
que defendería los intereses de la patria mucho mejor que nosotros. Macri se pasa hablando del campo, que todo el futuro de Argentina está en el campo. Pero los agricultores entrerrianos ya han perdido las esperanzas respecto a que el Ejecutivo Nacional modifique las condiciones de mercado tomando medidas que los beneficien. La producción de cítricos continúa en la misma situación en la que se encontraba durante el gobierno de Cristina Fernández, a pesar de las promesas que se han realizado. Hay enojo con el senador nacional por Entre Ríos, Alfredo De Angelis, por su pasividad, y también critican al presidente Mauricio Macri y al ministro de Agricultura Ricardo Auril. De Angelis se la merece. Yo hablé con De Angelis cuando estaba el corte, cuando empezó la crisis con el campo allá en Gualeguaychú. Un día me tomé un micro y me fui hasta el corte y hablé con él un largo rato y le pedí que no se metiera en política porque lo veía que tenía otro tipo de valores, y él me dijo que no pensaba nunca meterse en política, y se metió con los vendepatria. Entonces De Angelis, vas a caer en la misma volteada que caen los otros y no tenés ningún tipo de escapatoria. Y si algún día alguien te pasa este video, acordate, me vas a ver mi rostro, que yo te lo dije en el corte ahí en la entrada de Gualeguaychú. Te dije directamente, no te metas en política, y se metió. Jódase. Desde la Federación de Citrus de Entre Ríos, su presidente Fernando Borgo denunció: no hay respuestas concretas, lo que hace pensar que este gobierno es más de lo mismo. No tenemos respuestas a reclamos que son generales y menos a los específicos, porque el problema general es de todas las economías regionales. Pero la agricultura tiene situaciones concretas que resolver y respuestas concretas. La verdad, no hubo ni hay. Si el kirchnerismo no dio respuestas al sector, el macrismo tampoco lo hace, declaró Borgo, quien aclaró que si se abren los mercados externos el panorama cambiaría sustancialmente. Es decir, hasta ahora el gobierno nacional no ha cumplido en nada. Hasta ahora no tenemos respuestas. Muchas promesas sí, pero pocas concreciones, digo. Entre los citricultores y el resto de los integrantes de las principales economías regionales existe un marcado enojo con los representantes legislativos de la provincia, y en ese aspecto el más criticado es el senador Alfredo De Angelis, por ser un hombre del sector. De Angelis no ha hecho nada por los sectores productivos de la provincia. Nos vive hablando del cambio, que el cambio ya se viene, pero nunca llega a los productores ese cambio que él anuncia. Acá ya nadie le cree. Seguí vendiendo globitos amarillos, De Angelis. Nosotros no nos damos cuenta de la penetración ideológica, cuando yo digo de que el nuevo orden mundial es comunista, y cómo hay una penetración ideológica que se va dando a través de la izquierda, que trabaja para el nuevo orden mundial. Estos progresistas que trabajan para los liberales y que van haciendo el trabajo sucio de los liberales, que es trabajar sobre la cultura y sobre la educación de la gente. Una de las formas de comprender hasta dónde nos colonizan para el comunismo del nuevo orden mundial es observar cómo han modificado el lenguaje diario. Es un recurso típico en las filosofías gramscianas, el calificar los hechos con una palabra que signifique lo opuesto a que la filosofía en cuestión predica. Cuando Ayn Rand explica por qué optó por ponerle objetivista a su filosofía, dijo que lo hizo porque los existencialistas le habían robado la palabra existencialista, siendo que ellos la usaban desde antes, a pesar de no ser existencialistas, como si son los objetivistas. Con la palabra liberales en inglés pasó lo mismo, la robaron los progresistas, que liberales, es decir, de personas que promueven la libertad, no tienen nada. Y entonces los liberales de verdad no les quedó otra opción usar la palabra y dijeron libertarios. Al pagador de impuestos se lo llama contribuyente, como si fuera su libre voluntad lo que le volviera a entregar su dinero al Estado. El uso corriente de la palabra contribuyente es un triunfo gramsciano, siendo que sugiere un acto contrario al que define. Sugiere libre voluntad cuando en rigor de verdad lo que sucede es una coerción extorsiva. Si no existiera la amenaza de perder una propiedad, cuyo valor es mayor al monto del impuesto que le grava, el contribuyente no pagaría su impuesto.
Ergo no paga porque quiere, paga porque lo obligan, con lo cual no es un contribuyente, es un obligado, un extorsionado, un coaccionado, un maniatado, un violado, es decir, cualquier cosa menos contribuyente. Antes la oficina de impuestos se llamaba la Dirección General Impositiva, es decir, su nombre indicaba lo que hacía sin intentar engañar a la población con un nombre inverso. Hoy en los mismos días se le llama Agencia Federal de Ingresos Públicos, AFIP, es decir, tiene un nombre inverso al que debería tener, siendo que ese nombre sugiere que el Estado genera ingresos de una manera casi impersonal, sin que haya víctimas ni victimarios, como si los ingresos crecieran como crecen las hojas de las plantas, sin que exista una coerción abusiva por parte del Estado hacia el ciudadano honrado con el objeto de quitarle su riqueza. Vayan observando, porque esto es mucho más largo, yo no voy a hacer hincapié en esto, pero vayan usando y van a andar un montón de frases, de cosas que se usan y se dan cuenta que realmente hay una penetración ideológica para hacernos meter las cosas de otra forma, que aceptemos las cosas de otra forma. Yo dije al comienzo del programa que había un retorno de la guerrilla. No escapa a los investigadores la mano política en la toma de Moreno, y que terminó con heridos de bala. Pero lo que sí es llamativo es que el 98% de las familias que hicieron la usurpación de tierras son ciudadanos paraguayos, en su gran mayoría ilegales. Así conviven trabajadores con narcotraficantes y guerrilleros, cuando hace 8 días unos 500 familias tomaron el predio de 250 hectáreas ubicadas a la altura de kilómetro 7,5 de la ruta número 25, que fue desalojado esa madrugada. En Moreno a nadie le quedaron dudas de que la jugada contaba con el aval o complicidad de sectores políticos. Por la mañana alrededor de 50 personas se enfrentaron a la policía en uno de los puentes de acceso a los terrenos donde se desalojó a las 500 familias el sábado anterior. 14 oficiales terminaron internados por las heridas junto a uno de los atacantes. En este momento unos 200 policías bonaerenses se encuentran en el predio, además de la policía montada. Al día siguiente, por la mañana, alrededor de 50 personas atacaron directamente a los oficiales que habían constituido un cordón en unos lugares de acceso al predio. Fueron agredidos con piedras y palos. De todas formas, la primera línea de acción, que se enmascara más en militancia que en guerrilla de las que vivimos en los 70. Como es sabido, desde Paraguay hay un grupo terrorista, el EPP, que ya viene operando desde hace tiempo, no solo en ese país, sino en Buenos Aires. Hace algunos meses fue detenido un terrorista paraguayo por la policía bonaerense, que andaba con nombre falso y era un terrorista paraguayo perteneciente al EPP. Asimismo hay grupos sin tierra de Brasil que van actuando territorialmente, ya sea en Salta, en Jujuy, Santiago del Estero, en el Chaco, en Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, y en este último sector de operaciones de los mapuches, que dijo Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Este informe de CEPREN, y es cierto, porque acá uno se va observando, yo lo dije en unos programas anteriores, todo este movimiento que se está viendo sobre Buenos Aires, que era sobre Buenos Aires, porque Dios salió de Buenos Aires, con este continuo accionar de la gente en la calle, cortando acceso, violentando, son todos trabajos previos de preparación. Esta gente está armada, sabemos que está armada, yo hace rato que lo vengo diciendo que están armados. Hace rato que yo hablé de que ex montoneros habían dado una conferencia en Córdoba diciendo de que volvieran a la lucha. Volvemos a entrar exactamente en lo mismo. Exactamente en lo mismo. ¿Podemos decir que el gobierno kirchnerista abrió las puertas? Podemos decirlo. Tenía montoneros, tenía guerrilleros, tenía gente en el poder. Ahora, un gobierno como el de Macri, con las barbaridades que está haciendo, le está generando malas condiciones. Yo digo que es lo mismo. La derecha es la que le abre las puertas a la izquierda. Eso pasó siempre, desde hace 100 años. Y una cosa que me llama la atención es que con el Ministerio de Seguridad a cargo de una ex terrorista como es Patricia Bullrich,
Es una incógnita lo que tiene preparado el gobierno. Repito, para mí es muy sospechoso que con la gente en la calle tengamos una ex terrorista a cargo de la Secretaría de Seguridad. En Europa pasan cosas raras y acabamos de ver un artículo de Giulio Meotti, que es el final de Europa. En una generación, Europa será irreconocible. Europa del Este tiene ahora la mayor pérdida de población de la historia moderna, mientras que Alemania superó al Japón al tener la tasa media de nacimiento más baja del mundo en los últimos 5 años. Europa, que está envejeciendo, ya no renueva sus generaciones y en su lugar da bienvenida a numerosos masivos de inmigrantes procedentes de Oriente Medio, África y Asia, que van a reemplazar a los europeos nativos y que traen culturas con valores radicalmente diferentes sobre el sexo, la ciencia, el poder político, la cultura, la economía y la relación entre Dios y el hombre. Que el número de muertes supere al de nacimientos podría parecer ciencia ficción, pero se trata de la realidad actual de Europa. Simplemente ha ocurrido. Durante 2015 nacieron 5.100.000 niños en la Unión Europea, mientras que murieron 5.200.000. Lo que significa que la Unión Europea ha registrado por primera vez en su historia moderna un cambio natural de la población negativo. Hay, sin embargo, otra cifra sorprendente. La población europea aumentó globalmente desde los 508 millones hasta los 510-100. ¿Se figuran por qué? La población inmigrante creció en torno a los 2 millones en un año, mientras que la población activa europea ha ido en descenso. Es la sustitución de la población. Europa ha perdido la voluntad de mantener o aumentar su población. La suicida tasa de nacimientos, unida a la rápida multiplicación de los migrantes, transformará la cultura europea. Este descenso de la tasa de fertilidad de los nativos europeos coincide, en efecto, con la institucionalización del Islam en Europa y la reislamización de sus musulmanes. En 2015, Portugal registró la segunda tasa de nacimiento más baja de la Unión Europea y un crecimiento natural negativo de menos 2.2 por cada 1.000 habitantes. ¿Qué país tenía la tasa de nacimiento más baja? Italia. Desde el baby boom de los años 60, en el país famoso por sus grandes familias, la tasa de envejecimiento se ha reducido a menos de la mitad. En 2015 la cifra de nacimientos cayó hasta los 485.000, menos que en cualquier otro año desde la fundación de la historia moderna en 1861. Europa del Este tiene ahora la mayor pérdida de población de la historia moderna, mientras que Alemania superó a Japón a tener la tasa de nacimiento más baja del mundo en los últimos 5 años. En Alemania e Italia los descensos fueron particularmente acusados, menos 2.3 y menos 2.7 respectivamente. Europa está encaneciendo, se siente la tristeza de un mundo que agota. En 2008 los países de la Unión Europea vieron el nacimiento de 5.469.000 niños. 5 años más tarde fueron casi medio millón menos, 5.075.000, lo que supone un descenso del 7%. Las tasas de fertilidad no solo han descendido en los países con economías resentidas como Grecia, sino también en países como Noruega, que logró sortear la crisis económica. Los progresistas, laicistas, tienden a soslayar la importancia de los asuntos demográficos y culturales. Por eso, las advertencias más importantes han provenido de algunos líderes cristianos. El primero que renunció a esta pronunciada tendencia fue un gran misionero italiano, el padre Piero Guedo, que explicó que a causa del descenso de la tasa de nacimientos y la apatía religiosa, el Islam podría tarde o temprano conquistar la mayoría de Europa. Le siguieron otros como el cardenal libanés Bechara Ray, que dirige a los católicos orientales alineados con el Vaticano. Ray advirtió que el Islam conquistará Europa mediante la fe y la tasa de nacimientos. Parecidas advertencias hizo otro cardenal, Raymond Leo Burke. En una generación, Europa será irreconocible. Los europeos parecen sentir en su mayoría que la identidad de su civilización se encuentra amenazada, fundamentalmente por un
libertarismo frívolo, una ideología disfrazada de libertad que quiere destruir todos los lazos que vinculan al hombre con su familia, su linaje, su trabajo, su historia, su religión, su lengua, su país y su libertad. Parece provenir de una inercia a la que no le importa si Europa prevalece o sucumbe, si nuestra civilización desaparece subsumida en el caos étnico o sustituida por una nueva religión del desierto. No solo se está experimentando un suicidio demográfico, parece ser lo que se busca. La burguesía xenófila que hoy controla la política y los medios parece imbuida de un racismo snob y masoquista. Le ha dado la espalda a los valores de su propia cultura judío-cristiana y la ha mezclado con una visión alucinada y romantizada de los valores de otras culturas. La triste paradoja es que los europeos están importando grandes cifras de jóvenes de Oriente Medio para compensar las consecuencias del estilo de vida que han elegido. Un continente agnóstico y estéril, privado de sus dioses y niños porque los ha proscripto, ya no tendrá la fuerza para luchar contra o asimilar una civilización de jóvenes y devotos. No haber hecho nada para contrarrestar esta transformación parece haber favorecido al Islam. Plan Kalergi, señora, se lo han metido excelentemente, se lo han metido, y a partir de la Segunda Guerra Mundial se lo han metido. Plan Kalergi es la década del 20. La Segunda Guerra Mundial fue entonces una cosa provocada para esto. Y seguimos con Europa. Los tiempos se acercan, se aproximan. Hay una amenaza nuclear en Europa ya. Un guardia de la central nuclear de la ciudad belga de Charleroi fue asesinado 2 días después de los atentados de Bruselas. Informa el periódico local La Dernière Heure, citando a fuentes policiales: la tarjeta de acceso del guardia fue robada. 2 empleados de la planta nuclear belga de Doel juraron lealtad al Estado Islámico y podrían haber informado a sus compañeros terroristas sobre la central. Toda la población de Bélgica recibirá pastillas de yodo con carácter preventivo por si se produce un accidente nuclear, informa el diario de Telegraph. Así, la ministra de Sanidad, Maye de Black, ha decidido ampliar la medida a 100 kilómetros a la redonda de las centrales nucleares belgas, frente a los 20 kilómetros actuales, por recomendación del Consejo Superior de Salud y la Agencia Federal de Control Nuclear. Los Países Bajos, Holanda, repartirá pastillas de yodo en el caso de accidente nuclear. Por temor por la seguridad de los reactores de la frontera con Bélgica, ha provocado que el gobierno adquiera 15 millones de pastillas de yodo que ayudan a reducir la acumulación de radiación en el cuerpo. Alemania pide a Bélgica que cierre los reactores nucleares de Tihange y Doel. Una solicitud oficial ha sido realizada por el ministro de Ambiente de Alemania al gobierno de Bélgica para que cierren 2 reactores nucleares. Alemania cree los riesgos de seguridad de dichas centrales no se han abordado adecuadamente. La ministra de Medio Ambiente alemana, Barbara Hendrick, ha presentado una solicitud oficial al gobierno belga para que cierre momentáneamente los 2 reactores nucleares de Tihange y Doel hasta que se haya completado nuevos controles de seguridad. Alemania ha expresado a menudo su preocupación sobre la seguridad de los 2 reactores nucleares debido a su proximidad con el territorio alemán. Una planta de energía nuclear ha sido afectada por un fallo de seguridad masivo que hace aumentar el riesgo de que datos sensibles sobre las barras de combustible reactivo caigan en manos del grupo terrorista. Y esto es en Alemania. Se ha detectado que la planta nuclear de Grundenmingen, en el sur de Alemania, fue infectada por virus informáticos, entre lo que se incluyen malwares que permitirán a los atacantes el acceso remoto a los equipos para mover las barras de combustible nuclear. Los virus conocidos como W32, Ramnet y Conficker fueron descubiertos en los sistemas informáticos de la planta, que se encuentra a 75 millas al noroeste de Múnich. Algo está pasando ahí, ¿no? Cuando nosotros venimos diciendo que estos pedidos que hacen los gobiernos de Europa, que vayan juntando alimentos, agua y ese tipo de cosas por 10 días, 15 o 20 días. Yo tengo un informe que me han mandado de lo que supuestamente puede pasar, y yo tampoco puedo darle tanto crédito a eso, está bien elaborado. Hablan de un problema informático que paralizaría todo.
Y ya ven que este tema de las bases de las usinas nucleares están siendo bombardeadas con virus informáticos. Usted hoy para los sistemas de computación, absolutamente para todo. Absolutamente todo. Yo creo que lo vengo diciendo hace rato. Vamos, y uno va recibiendo mensajes de la situación en el Báltico con Polonia, con Rusia, la situación que se está dando en Turquía, con Siria, que ahora quieren hacer un país kurdo, pero no se ponen de acuerdo con los límites que le van a dar, y todo un movimiento dando vueltas de adentro. Está todo muy convulsionado. Inclusive Assad, el presidente sirio, ha llegado a un acuerdo militar con China. Esto está muy complicado en todas partes. Ahora, la gente piensa, puedo decir las cosas y no pasa nada. Sí, si usted piensa, porque yo digo esto y mañana va a reventar una central nuclear, la gente que programa a pila de año piensa que las cosas van a pasar en 2 días. Pero vamos a seguir con estos temas. En todas estas volteadas que están pasando a nivel internacional, hay una cosa que es común, ¿no? Que es el hecho de que las víctimas en este momento, el 80 o el 90% de las víctimas están poniendo los cristianos. Y por algo será, ¿no? Cuando pasan este tipo de cosas ya sabemos por qué lado buscar. Nuevos informes sobre el brutal tratamiento que están sufriendo los cristianos y otras minorías a mano del Estado Islámico han sido dados a conocer por Human Rights Watch. El extenso informe fue recogido y publicado por la prensa británica, que cita numerosos testimonios y cantidad de reportes probatorios que serán remitidos a solicitud de la Corte Penal Internacional. El cristianismo es la minoría que más sufre el asedio del ISIS. Según el informe, ISIS decapitó a un sacerdote cristiano en el mes de mayo. Solo lo informó un diario italiano que la primera semana de agosto tomó conocimiento del asesinato por medio de un inmigrante sirio, testigo de los hechos. Hay informes fiables que el padre Paulo Jacob fue decapitado por militantes del grupo terrorista mientras ofrecía misa en el altar de su iglesia junto a 23 de sus fieles. Según el testigo denunciante, fueron castigados por su fe. El ejemplo más importante de genocidio hacia los cristianos y otras minorías religiosas en manos de islamitas fue cuando el Estado Islámico entró en un pueblo cercano a la ciudad de Hama, en Siria, habitado solo por cristianos, donde asesinaron un número aún no determinado de hombres, mujeres y niños. Los hombres fueron decapitados, mientras las mujeres eran violadas y luego asesinadas, y muchos niños también fueron ejecutados. No está claro aún con exactitud cuántas personas han muerto, declaró un líder cristiano local a la cadena Al Jazeera, preguntándose: ¿dónde están los líderes de Occidente? Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones cristianas. ¿Cuánto tiempo mi nación deberá tolerar esto y dejarse asesinar? Nosotros no tenemos armas y nos están exterminando. ¿Es posible que nuestro sufrimiento no llegue al Papa Francisco y al mundo? Otro testimonio recabado para la Corte Internacional es del padre Douglas Bassi, un sacerdote iraquí que fue secuestrado por el ISIS y relató su experiencia como cautivo. Destruyeron mi coche, volaron mi iglesia frente a mí, me dispararon con un AK-47, la bala está todavía en mi pierna. Fui secuestrado durante 9 días hasta que me rompieron la nariz y los dientes con un martillo, declaró el sacerdote, que fue liberado después de personas que su iglesia pagaron por su rescate, aunque finalmente tuvo que huir de la región por la continua persecución de los yihadistas. Ser cristiano en Irak es una misión imposible, reconoció el padre Bassi. No me sorprendió que esos criminales atacaran mi pueblo. Me alegra que algunos fieles salvaran sus vidas por milagro de Dios. El mundo debe reconocer nuestras historias, debe saber lo que nos pasa, agregó. Otras denuncias de grupos islámicos del África Occidental y del Congo, de Uganda, Sudán, Tanzania, dan cuenta del asesinato de cristianos y de iglesias quemadas hasta los cimientos. Irán es actualmente el país con mayor número de ejecuciones per cápita. En Turquía, aliado a Estados Unidos y miembro de la OTAN, se ayuda al Estado Islámico en Siria a que maten cristianos, proporcionándoles cobertura aérea y refugio seguro, dijo Mindy Ders, activista y director en jefe de la revista World. En Alemania, en tanto, el informe afirma que unos 40.000 cristianos, incluyendo a musulmanes convertidos al cristianismo, están siendo atacados por musulmanes que residen en hogares de inmigrantes
En Alemania, según las autoridades alemanas, muchos conversos al cristianismo deseaban hacerlo en su tierra natal, pero en Irán o Afganistán la sanción por abandonar la fe islámica puede ser la muerte, por lo que huyeron a Europa. Ahora, en los hogares de asilo, están cada vez más en igual peligro ante los musulmanes radicales europeos como lo estaban en su país de origen. Esto es lo que le espera a Europa. Ni más ni menos. Prepárense, porque la ley de la Sharia va a regir toda Europa dentro de 10, 15, 20 años y millones van a pasar de cuello. También está muy caliente el tema con China y Estados Unidos, y los Estados Unidos que vienen provocando. Un nuevo informe que circula hoy en el Kremlin, preparado por el Consejo de Seguridad con la participación del Ministerio de Defensa, afirma que China, esto no se dijo en ningún lado, afirma que China está muy enfurecida con el presidente Obama por haber ordenado la destrucción de un cohete de SpaceX en Florida el jueves 1 de septiembre. Los chinos se negaron a recibirlo en su llegada al aeropuerto internacional de Shanghái, forzando a Obama a salir por la puerta de atrás del avión de la Fuerza Aérea. Yo tengo una foto que está saliendo por la puerta de atrás. En cuanto a por qué el presidente Obama fue tratado de manera vergonzante y deshonrosa por los chinos, se dio que Estados Unidos interfirió militarmente en una deliberada y calculada intromisión de un legítimo acuerdo de transacción y venta de negocios internacionales entre China y una empresa israelí denominada Spacecom. Y acá se empiezan a aclarar las cosas. Están metido otro en el medio. De acuerdo con este informe, Spacecom es un operador de satélite de comunicaciones de Israel en Medio Oriente, Unión Europea y América del Norte, con sede en la ciudad de Ramat Gan, Israel, y que acordó el pasado 24 de agosto la venta de su empresa a la empresa privada china Beijing Xinhui Technology Group. Este grupo chino es una de las más grandes compañías de telecomunicaciones de China. Los analistas del Ministerio de Defensa han señalado desde hace tiempo que esta empresa está efectivamente poseída y controlada por el Ejército de Liberación Popular de China. La venta de Spacecom al grupo chino quedó supeditada a la puesta en marcha del satélite Amos 6 desde Cabo Cañaveral, en Florida, el sábado 3 de septiembre. Este informe señala que el régimen de Obama determinó que ese negocio no está dentro de los intereses de los Estados Unidos para que esa transferencia masiva de tecnología tuviera lugar, y al ver que no fue capaz de detener esta venta por cualquier forma, simplemente decidió destruirlo. En cuanto a cómo se destruyó el satélite Amos 6, este informe continúa, fue desde el disparo de un avanzado láser de armas que estaba a bordo de un vehículo de combate no tripulado de aire lanzado de un portaaviones de la Marina de Guerra de Estados Unidos, que opera en las aguas y las aguas costeras del este de Estados Unidos. Este informe asombroso concluye señalando que China con toda seguridad tomará represalias contra el régimen de Obama por haber detenido la venta a la Spacecom, a la empresa china. Señala también que los chinos no han sufrido ningún daño monetario, solo una herida de su prestigio, lo que puede ser aún más peligroso. Y como siempre, el pueblo estadounidense no sabe absolutamente nada de esto. Consideran inevitable un conflicto naval entre Estados Unidos y China. Washington debe hacer todo lo necesario para evitar un sangriento conflicto naval con China, según declaró Seth Humphreys, oficial retirado de la Marina de Guerra de Estados Unidos y analista del Instituto Hudson. En su artículo para el periódico Real Clear Politics, el analítico urge a la administración de Obama a hacer frente al expansionismo de Pekín. De acuerdo con Cronspey, el componente clave para la política exterior del próximo presidente de Estados Unidos es obligar a China a respetar el derecho internacional. En otro caso, podríamos enfrentar un conflicto naval, y mientras que la armada china sigue creciendo, la nuestra está disminuyendo. El conflicto chino en Mar de la China con los países limítrofes está al rojo vivo, con Vietnam, Camboya, Laos, Filipinas, Japón, Formosa, Taiwán, está al rojo vivo. Tras mantener una reunión con su homólogo chino Xi Jinping, el presidente norteamericano Barack Obama ha declarado en una entrevista transmitida el domingo por la CNN que el gigante asiático debe acatar las normas dictadas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con respecto a sus disputas en otros países por territorio del mar de China Meridional, y no ir por ahí sacando músculo. Textual.
si uno firma un tratado que prevé arbitraje internacional acerca de asuntos marinos, el hecho es que sea más grande que Filipinas o Vietnam u otros países, no es motivo para que por ahí quede sacando músculo, aseveró Obama. Ese es un tema porque hubo un fallo de la Corte Internacional y China no reconoce la Corte Internacional. Directamente dijeron que no la reconocen. Ese tema está al rojo vivo, ¿eh? Y Corea del Norte está tirando misiles que ya caen en el mar de Japón. Están todos pegaditos ahí. Está haciendo pruebas de misiles Corea del Norte que ya están cayendo cerca de Japón. Buscando el enemigo. Complicó Chomsky. Y eso es, esto que voy a decir ahora vale para el nivel internacional y vale para acá. Sobre todo como tenemos un gobierno que responde a los intereses globales. Entonces la estrategia global también es la estrategia de acá. Complicó Chomsky en el sistema se maneja con la acción, reacción, solución. Es decir, provoco la acción, genero la reacción de la sociedad y aporto la solución. Y esto calza siempre. Uno de los principales objetivos de la propaganda de guerra es fabricar un enemigo. Y a ese enemigo hay que demonizarlo. Una vez fabricado el enemigo, se inicia un proceso de creación de consenso para enfrentarlo. Se requiere subordinación social, el consenso político no puede ser cuestionado. Se exige la sumisión a la idea de que el enfrentamiento es un medio para la difusión de los valores de la democracia. Un bien contra el mal prevalece la dicotomía, debemos ir tras los malos. La gran mentira ahora se convierte en la verdad, y la verdad se ha convertido en una teoría de la conspiración. Aquellos que están comprometidos con la verdad se clasifican como fundamentalistas. Algo de esto dije la semana pasada. Una teoría de la conspiración ya no significa que un evento se explicó por una conspiración. Ahora cualquier explicación o incluso un hecho que está fuera de la sintonía con la explicación del gobierno y la de sus medios de comunicación pasan a ser conspiraciones. En otras palabras, como la verdad se vuelve incómoda para el gobierno y su ministerio de propaganda, la verdad se redefine como teoría de la conspiración. Lo que quiere decir una explicación absurda y ridícula que debemos pasar por alto. Yo hablé de cómo se ridiculiza a los que están en contra y la gente toma eso. Entonces los que están en contra están todos ridiculizados. La ficción se convierte en realidad. El periodismo de investigación ha sido desechado. El análisis fáctico de las cuestiones sociales, políticas y económicas es una teoría de la conspiración porque desafía el consenso que se basa en una mentira. Cuando la mentira se convierte en la verdad, ya no hay vuelta atrás. Es lo que está pasando en el mundo y acá. Esto que voy a leer sobre Monsanto es algo que tienen que empezar a mirar algunos, sobre todo aquellos que dicen que no consumen nada transgénico, que consumen todo orgánico. Señores, el enemigo te entra por todos lados. Si no te das información, te entran por todos lados. Esto es un artículo que escribió Anne Hasselberger en El Anillo de Fuego. Mientras Monsanto sigue negando que el glifosato, el ingrediente activo del Roundup, es cancerígeno, el Departamento de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer han clasificado la sustancia como probablemente cancerígena. Además, la Oficina de Evaluación de Riesgo de Salud Ambiental de California ahora incluye en sus listas al glifosato como un cancerígeno conocido. Mientras que un destacado científico del Instituto de Tecnología de Massachusetts ha encontrado que es el factor más importante en el desarrollo de múltiples enfermedades crónicas y en las condiciones que le hacen prevalecer en las sociedades occidentales. Sin embargo, investigaciones más recientes indican que el glifosato puede no ser la peor parte del Roundup. La mayoría de los estudios científicos sobre Roundup se ha centrado en los efectos del ingrediente principal. Sin embargo, un estudio de investigación francés publicado hace un año reveló que los ingredientes inertes en el Roundup
en realidad aumentan su toxicidad, incluso en concentraciones muy bajas. El estudio fue dirigido por Gilles-Éric Seralini, un biólogo molecular de la Universidad de Caen, que ha realizado una amplia investigación sobre los transgénicos y pesticidas. Lo que descubrieron fue como mínimo alarmante. Por ejemplo, uno de los ingredientes inertes del Roundup es el amina de sebo poliectosilado, POEA. Esta es una sustancia derivada de la grasa bovina que se utiliza como agente tensioactivo o emulsionante. Sorprendentemente, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos lo permite en los productos calificados como orgánicos. Y la Agencia de Protección Ambiental ha determinado que ambientalmente es seguro y no representa una amenaza para la salud pública. Sin embargo, Seralini y su equipo encontraron pruebas de lo contrario. Ellos han descubierto que el POEA por sí mismo tiene un efecto mortal en la placenta, células umbilicales y embrionarias durante el embarazo en concentraciones tan bajas como el 0.01%. Curiosamente, no observaron ese mismo efecto tóxico en el glifosato por separado, solo cuando se mezcla con el POEA. Resultó fatal para prácticamente todos los tejidos vivos. En el estudio publicado, Seralini y sus colegas señalaron claramente que los ingredientes inertes en la formulación del Roundup no son realmente inertes. Las mezclas patentadas y disponibles en el mercado podrían causar daños a las células y hasta la muerte, incluso a niveles residuales. Se entiende por niveles residuales los mismos encontrados en cultivo de soja, maíz y alfalfa, así como prados y jardines. Seralini y sus colegas encontraron pruebas de que incluso una baja exposición de Roundup puede interferir con la producción de hormonas, que a su vez puede causar que las mujeres embarazadas aborten o causar defectos de nacimiento. Lo terrible es que este estudio ha estado disponible hace ya un tiempo, sin embargo, pocos en los Estados Unidos son conscientes de ellos. Mientras tanto, varios países como Francia, Alemania, Irlanda, Suiza, Japón y Nueva Zelanda han prohibido el uso de Roundup y la lista sigue creciendo. ¿Qué saben los funcionarios de este gobierno, de esos gobiernos, que los nuestros no? ¿Vieron? Yo conozco a algunos que sacan pecho diciendo: no, yo no compro nada transgénico, compro todo orgánico. Te la meten por otro lado, muchachos. Vamos a ir terminando. Vamos a grabar un programa aparte, véanlo, que es sobre la justicia en Argentina. Y van a tener 4 o 5 enfoques muy particulares sobre qué es la justicia en Argentina, para empezar a comprender dónde estamos y que tenemos un poder supra que está por encima de los otros poderes y que condiciona a los demás poderes, que es etéreo, no tiene tiempo ni distancia. Es lo mismo que gobierne Cristina, Macri, Duhalde, cualquiera. Véanlo. Lo van a pasar dentro de varios días. Después de este programa, 3 o 4 días más tarde, van a ver el informe sobre la justicia. Con un video, que van a decir otras cositas en ese video, se van a quedar helados. Bueno. Se han transcurrido 9 meses del gobierno neoliberal de Macri y los brotes verdes de la economía no aparecen. El tan promocionado segundo semestre del año con las prometidas mejoras económicas y la ayuda de dólares ha pasado al 2017. Hoy en su lugar encontramos promesas de cambio que se acompañan de una invocación de fe, de esperanza, al optimismo y algunas medidas de gobierno no concatenadas con otra parte de un programa. No hay un rumbo claro. Hoy nadie niega que hay una importante caída de la actividad económica, de la producción industrial, con las pymes y las economías regionales ahogadas o en bancarrota, con caída del consumo y del poder adquisitivo del salario, caída en las exportaciones, incremento de las tarifas públicas,
una inflación alta, aunque sea de algunos puntos ahora por la recesión, y tasas de interés elevadas y positivas respecto de aquellas. Y la consecuencia de ellos es el crecimiento de la tasa de desocupación, ya que supera el 10%, y que sería más alta si las estadísticas se incluyeran a los que han dejado de buscar trabajo en los planes sociales. Difícilmente estos indicadores se reviertan porque son el resultante de un plan que se ejecuta desde el Banco Central, que a través de su política monetaria, tasas de interés, tipo de cambio, cantidad de dinero circulante y otros mecanismos, condiciona y determina la economía del país, poniendo claramente que está al servicio del capital financiero y sus intereses. Hoy el único negocio que crece es el financiero y el sector bancario, que declara las mayores ganancias en los últimos años. Además llama la atención sobre el Banco Central, que por carta orgánica, más allá de algunos retoques, es autónomo del gobierno, como lo son la inmensa mayoría de los bancos centrales del mundo, incluido la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Todos los bancos centrales convergen en un banco de pagos internacionales, más conocido como Banco de Basilea, que es el banco de los bancos centrales. Una institución global en manos del capitalismo financiero internacional manejado por los Rothschild, que no rinde cuentas a ningún gobierno y que a través de la red de bancos centrales regula la actividad financiera de los países y controla sus economías. No es casualidad que Sturzenegger sea presidente del Banco Central, y mucho menos que su asesor y mentor sea Stefan Ingves, quien además de ser presidente del Banco Central de Suecia, es miembro del Consejo de Gobierno del Banco de Basilea, y dentro de este presidente de la Comisión de Supervisión Bancaria de Basilea. Empieza a estar claro que la pata más importante de la gobernanza global es el capitalismo financiero, que es el enemigo parasitario que deben enfrentar los pueblos. Solo cuando el capital está al servicio de la economía y está al servicio del bienestar social, los pueblos podrán alcanzar su felicidad. Si el Banco Central tiene como asesor a alguien que trabaja para Rothschild, ¿qué quieren? ¿Qué más quieren? Yo lo dije hace 10 programas atrás. ¿Estaban convencidos que Macri, con esta gente que puso en el gabinete, iba a quedar con el hambre en Argentina? El que pensaba eso, muchachos, no manejen porque no pasan el control de la economía. Observando el accionar de Macri, cada vez se parece más a Mitre, precursor de estas economías de entrega. Mitre tenía en reuniones de gabinete sentados entre los ministros al embajador inglés. En el gabinete se sentaba el embajador inglés. ¿Está claro? ¿Cuál es la diferencia con el asesor sueco que tiene el Banco Central o Aranguren como ministro? Macri, al igual que Mitre y Rivadavia, son los fieles representantes de esa aristocracia porteña que construyó un país subordinado a Buenos Aires. Uno escucha los proyectos de obras faraónicas para la capital federal, como el entubamiento del ferrocarril Sarmiento o la mega estación ferroviaria debajo del obelisco, y vemos que 150 años, nada cambió. Las economías regionales están destruidas. No podemos competir, en parte por la alta presión impositiva y un deficiente sistema de transportes, que provoca que un flete de Tucumán a Buenos Aires cueste más que de Buenos Aires a Europa, o que la soja de Salta tenga un flete interno más caro que de Buenos Aires a China. Y este representante de la oligarquía portuaria, en vez de construir el proyecto Bermejo, llevar el agua de donde sobra a donde falta, o reconstruir las redes de ferrocarriles en el interior, invierte en obras faraónicas de Buenos Aires. Pocas veces se ha visto tan claro el panorama. Jamás la élite gobernante había puesto a uno de los suyos a manejar el país. Siempre lo hicieron con sicarios. La única vez quizás sea Carlos Pellegrini, pero fue vicepresidente que asumió ante la renuncia del presidente electo, Juárez Selman. Aquí tenemos un presidente que, a diferencia de los anteriores, no lo hace por dinero sino por vocación. Siente lo que está haciendo. Y la corte, que está ubicada en el Castillo Imperial del Congreso, acompaña. Están atados a la suerte de Macri. Y son tan farsantes que ninguno del Frente para la Victoria ha manifestado sentirse molesto de que el cuerpo lo presida una vicepresidenta investigada por corrupción, tal como antes lo hicieron con Vudú, los otros.
El carnaval más largo de la historia está por terminar. Ya es miércoles de ceniza. A sacarse las caretas, señores. Buenas noches.